Bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en el último tiempo respecto de la posición de la fibromialgia, sobre todo dentro de la reumatología. ¿Por qué Doc, nosotros? perdón, una cosita. Si quiere, puede apretar F5 para maximizar y que se vea en toda la pantalla. Ah, bueno, así. Así, ahí está perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros atendemos estos pacientes? Estos pacientes los atiende todo el mundo, desde el clínico, el médico de cabecera, el neurólogo, el gastroenterólogo, hablando de los síndromes de sensibilización central. Eh, a nosotros concurren más porque el compromiso de, digamos, todo el aparato musculoesquelético es una de las características de esta enfermedad, y entonces primero incluso al traumatólogo, y el traumatólogo los manda al reumatólogo. Y bueno, eso hace que sea parte de nuestra consulta, hasta el 24% de nuestra consulta, y por lo tanto tenemos que estar al día con los avances en esto. Lo que sabemos es que no es un síndrome somatomorfo, o sea, el paciente no está mintiendo o creyendo que tiene una enfermedad física, sino que está sintiendo algo realmente. De tal manera que el CIE, el Centro de Clasificación de las Enfermedades, lo tiene como que la fibromialgia no es sinónimo de síndrome somatomorfo, sino que serían descargas corporales comunes que sentimos las personas ante distintas emociones, que al paciente le producen ansiedad, le producen susto, y fija su atención en eso, magnificando la percepción. Cuando esto se produce con el tiempo, esta vía de registro de la sensación se hace más estable, más conocida, y por lo tanto se va sensibilizando. Lo que tenemos de nuevo es que hasta ahora se consideraba que no era una enfermedad inflamatoria, y sin embargo ahora se piensa que es una neuroinflamación, que después de un trauma, y acá tienen del cerebro o un accidente cerebrovascular o un trauma de la columna, o de cirugías mayores como la de tórax, la de mama, la amputación, o en los tratamientos quimioterápicos antivirales con opioides crónicos o las terapias inmunes, puede desarrollarse un cuadro de sensibilización de estos. Acá lo del tratamiento con opioides crónicos es la crisis que está habiendo en Estados Unidos después del uso tan exagerado o tan habitual de los opioides. También se ven en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, y también en la artrosis, cáncer, infecciones virales. O sea, hay múltiples antecedentes para que se sensibilice el sistema nervioso. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber una injuria del nervio periférico, una injuria del sistema nervioso central, del tejido que está despertando el estímulo, y todo esto va a producir una activación inmune. Como decimos siempre, el sistema inmune es nada más que un efector del sistema nervioso, o sea, no está aislado, trabajan como un solo sistema. ¿Qué va a producir esta neuroinflamación? Cambios vasculares, activación de las células gliales, producción de mediadores inmunes e infiltración de células inmunes. A mí me parece que con el tiempo van a tratar la industria de aplicar los biológicos a este caso también. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? El paciente siente un dolor agudo por cualquier causa en un momento, y en un organismo previamente
afectado, o sea, que tiene un imprinting previo, ¿qué va a pasar? Va a producirse, o sea, ¿cuáles serían, perdón, las, espera, ¿por qué lado voy? Bueno, estábamos acá. ¿Cómo lo hago más chico? Acá. Puedo apretar escape para volver a la pantalla chiquita. Sí, Y ahí eso. fíjese que se salió de la pantalla y no la estamos viendo. Va a tener que compartirla de nuevo, la pantalla principal. Esos imprinting que tiene el cuerpo del paciente previamente, ya sea injurias previas, un accidente, una enfermedad seria, una situación de estrés, factores genómicos, o sea que el paciente es del grupo de los vulnerables, y los vulnerables tienen que ver con la cantidad de receptores para serotonina que el paciente tenga, los medioambientales, factores medioambientales y psicológicos. O sea, en psicológicos es cómo esa persona se armó para enfrentar la realidad. En una persona con estos antecedentes, un dolor agudo va a producir una alteración global que, sostenida en el tiempo, va a producir el dolor crónico y las condiciones que se sobreponen en ese dolor crónico. Eso va a generar efectos adversos. Estoy con un problema de... Ahora no. Ahí está. Disculpen, ¿eh? Ahora, va a producir distintos tipos de efectos adversos. El 5 tenía que apretar. No da. F5. F5, sí. Ahí está. Entonces, como la neurodegeneración, con el desarrollo de la enfermedad de la demencia, o no la demencia, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, el stroke, con el desarrollo de dolor crónico y también deterioros cognitivos. De hecho, se sabe que el paciente con fibromialgia va a evolucionar hacia un deterioro lento, pero más acelerado que el de la población general. ¿Y cómo se produce esa sensibilización del sistema nervioso? Hay una hiperactividad simpática por el dolor agudo. Acá está equivocado, por dolor agudo o por una sensación. Esa actividad simpática aumentada va a ser que se va a producir en el ganglio paravertebral simpático, va a hacer que se liberen en ese lugar sustancia P de endorfina, de péptido relacionado con el gen de calcitonina, neuropéptido I, factor de crecimiento nervioso. Y todas esta sería la primera etapa acá en el ganglio paravertebral simpático. Y todo eso va a producir una sensibilización por activación y desregulación en la neurona del asta, en la sinapsis de la asta dorsal de la médula, va a producir una desregulación de los receptores de NMDA, y todas estas actividades se producen solamente en presencia de glicina, que es un neurotransmisor inhibitorio que activa los receptores de NMDA. Esto es el punto donde hoy día, lo que se ha visto últimamente, es el punto importante de ese dolor de la fibromialgia, porque todas las alteraciones de pequeñas fibras, o sea, esto vendría a ser hoy día considerado como una neuropatía de pequeñas fibras de estas células de axón corto que se encuentran en esta zona. Esto es importante porque al paciente se le hace un examen neurológico o un examen electromiográfico y no da nada positivo, porque la intensidad de estas fibras no alcanzan el potencial que necesita
el electromiógrafo, y tampoco da sintomatología neurológica que se pueda objetivar. ¿Cómo se produce esto? Acá tenemos la vía aferente nociceptiva, ¿no? Va a emitir un brote hacia el sistema nervioso simpático con aumento del factor de crecimiento nervioso que va a hacer que se generen los sprouts, o sea, la gemación de estas de las neuronas del sistema nervioso simpático. Esto va a hacer que los canales de sodio alterados aumenten la percepción del dolor y sería lo que nos explica el dolor neuropático, la hiperalgesia y la alodinia. Es un constante bombardeo simpático de receptores adrenérgicos que lo que va a hacer es acostumbrarlos, desensibilizarlos. Y eso justificaría la fatiga que sienten los pacientes. O sea, tienen fatiga por falta de respuesta, no por haber hecho muchas cosas. Es una fatiga que no calma con el descanso. ¿Pero por qué? Porque este sistema está sobrepasado. Y esta hiperactividad simpática también explicaría la sequedad de mucosas, la ansiedad, las alteraciones del sueño, el intestino irritable, la cistitis intersticial. O sea, todos tendrían una alteración de estos circuitos. O sea, que la fibromialgia es una constante hiperactividad simpática, un estado de distrés, el cuerpo lo percibe como alostasia, o sea, como sobrecarga externo, pero también tiene una alteración interna. ¿Y esto cómo lo podemos medir? Lo podemos medir por la tasa de variabilidad cardíaca, que como ustedes saben, es amplia, adecuándose a la demanda de lo que estamos haciendo, a la demanda constante cotidiana, y que es una respuesta que va a ir disminuyendo naturalmente con los años, que les falta a las personas mayores, o está disminuida. Bien, en estos pacientes no hay variabilidad en las distintas actividades que el paciente hace, o sea que no hay respuesta, no hay adecuación del sistema nervioso autónomo. Y como concepto podemos decir que es un intento fallido de nuestro sistema principal de adaptación, o del primero, ¿no? Que es el sistema nervioso autónomo, para acomodarse a un medio que en un momento se le vuelve hostil. Acá tenemos el mismo dibujo y vemos lo que se libera: sustancia P, aspartato, neurotensina, glutamato, histamina, leucotrienes, bradoquinina. Estas serían las terminaciones nociceptivas. Y, a ver, lo que siente en primer momento el paciente por inflamación neurogénica y extravasación es edema. ¿Vieron esos pacientes que vienen y dicen, tengo la mano hinchada o los pies hinchados? Y uno no lo puede objetivar, ¿no? Pero ellos lo sienten, este edema. Después se activan las células inmunes locales, que están alrededor de las terminaciones nerviosas. Ellas van a llamar a las células inmunes circulantes, entre las dos van a comunicarse para aumentar esa situación de defensa, el organismo se está defendiendo, y van a partir de esta, digamos, del ganglio paravertebral, lo que se produce es la transducción de toda esta señal química a una señal eléctrica. Bueno, entonces lo que dijimos es que se alteran los glucorreceptores en la fibromialgia también, y estos se alteran ¿por qué? Por estrés. Uno de los casos menos conocidos y que tenemos que prestar atención, sobre todo cuando viene la primavera, son las dietas muy estrictas. Las pacientes se ponen a dieta para el verano y pasan horas y horas sin comer o comiendo insuficientemente.
También los cuadros de anorexia nerviosa son un antecedente importante por el hambre. Y después el estrés crónico por una cirugía, hígado graso, problemas renales, resistencia a la insulina, pérdida de un ser querido, infección grave, hepatitis, divorcio, accidente. Y acá lo que resalto es que pongo la pérdida de un ser querido o el divorcio entre medio de las afecciones biológicas, porque para el sistema nervioso autónomo le da igual si es de un lado o si es físico o si es psíquico. Él va a reaccionar de la misma manera. Entonces, la disfunción que se produce del eje hipotálamo hipófiso adrenoinmunológico se da en el receptor de los glucocorticoides por disfunción y disminución. Este punto tiene la importancia de que es el vínculo entre el estrés postraumático, la psicopatología y la fibromialgia. Esto de que todo está en su cabeza o que se lo culpa al paciente, bueno, en realidad el paciente tuvo experiencias que determinaron que los receptores para glucocorticoides disminuyan o funcionen mal porque están agotados, y le pasa más allá de la conciencia, más allá de la actividad, más allá del deseo del paciente. Es una alteración que tiene. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto para poder ayudar. Claro que el paciente puede hacer mucho para estar mejor, pero si nosotros no le creemos que él está sintiendo algo feo, no lo podemos ayudar. En resumen, podríamos decir que en individuos vulnerables, y cuando hablo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad está dada por el tamaño del gen codificador para receptores de serotonina. Estos genes pueden ser 2 genes largos, en cuyo caso el individuo va a ser de tipo 4x4, que resiste todo. Nacen 33% de pacientes con los 2 genes codificadores largos. 33% con uno largo y uno corto. Ese es el que experimenta y aprende. Y nace un 33% con los 2 alelos cortos para el gen codificador del receptor de serotonina. Y estos pacientes tienen más dificultad y tienen más frecuentemente dolor. 10% de ellos tienen dolor crónico y de ellos 5% van a ser fibromialgia. Entonces, tenemos en individuos vulnerables, como decíamos, que el estrés les va a generar resistencia relativa de glucocorticoides por sensibilización de los receptores de estos glucocorticoides. O sea, el paciente sintió tantas veces molestias, se asustó tanto por esas molestias que al fin, como dice el refrán, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. En 3 meses, todo esto que venimos hablando, que se producía a nivel del sistema nervioso autónomo, va a ocasionar alteraciones estructurales. Va a aumentar relativamente la actividad simpática y disminuir la parasimpática, porque el paciente está alerta, él está en una guerra personal. Eso hace que pueda dormir menos, que pueda descansar menos, que esté más ansioso. Aumenta la producción y liberación de mediadores proinflamatorios en el soporte neurotrófico y la comunicación glial neuronal. Es muy interesante cómo a nivel del sistema nervioso central, la microglia y los astrocitos son la parte de intendencia de las neuronas, son las que le brindan alimento, las que sacan los detritos, las que le brindan oxígeno. Ellas trabajan para mantener el buen estado de la neurona para que pueda hacer su función. Bueno, como las que se hacen este trabajo no se pueden apurar tanto, cuando la neurona se excita,
este mecanismo de ida y vuelta de alimentos y detritos se sobrepasa y la microglia se altera. La microglia al alterarse libera citoquinas. Entonces, lo que se sabía hasta hace poco era que había una inflamación a nivel del sistema nervioso central. Este estudio se ahondó, perdón, de manera tal que hoy los psiquiatras, en los momentos de crisis de los pacientes, desde esquizofrénicos hasta depresivos, de todos los pacientes psiquiátricos, están incorporando el uso de antiinflamatorios en ese momento. Y se cree que el sustrato sería para aliviar a la microglia y a los astrocitos. O sea, que hay un desorden de sensibilización central de los estímulos del dolor y la depresión. ¿Y esto por qué se produce? Porque los centros de procesamiento están imbricados, o sea, no hay uno acá y otro al lado, están juntos. Entonces, si se excita el centro por dolor, también va a haber una afectación emocional y viceversa. La depresión termina teniendo algunas molestias físicas, como todos sabemos, y sobre todo la depresión atípica. Este mecanismo se va a autoperpetuar, sobre todo cuando no se lo trata adecuadamente. ¿Y a qué me refiero a esto? No es lo mismo tratar a una paciente que está hace 6 meses con este problema, o 1 año o 2, que cuando viene una paciente que dice que hace 14, 15 años o que toda la vida. Bueno, es la huella neurológica que producen 15 años de dolor es muy difícil de tratar. Entonces, esto que parece gracioso es una realidad. El paciente se asusta de estar asustado por lo que le pasa y cierra el círculo. Entonces, hay mucho donde trabajar. O sea, en estos sustos hay que trabajar mucho, hay que explicarle, el paciente tiene que saber para que lo que no pudo hacer naturalmente en la vida de proteger su input de emociones, de trabajo, de esfuerzos, lo tenga que hacer ahora de manera consciente. Bien. Ustedes conocen de sobra pacientes con problemas de fibromialgia de todo tipo, tienen todo tipo de sintomatología, pero hay una que siempre produce más desconfianza, que es cuando el paciente dice, me duele todo el lado derecho. A mí también me lo producía porque las metámeras no me daban, hasta que vi que la lesión de las pequeñas fibras en ese paciente se produce a nivel del mismo lugar donde se produciría un ictus, por ejemplo, ¿no? O sea, sigue la misma distribución. Entonces, adquiere significado esto de que le duele todo el lado derecho, o sea, su lesión es más alta de la que estábamos acostumbrados a pensar. En estos casos de esta presentación, la primera opción de tratamiento son los tricíclicos, los antidepresivos tricíclicos, porque actúan digamos, disminuyendo la descarga neuronal, no importa dónde sea. Y acá dice la segunda lamotrigina, yo no tengo experiencia en el uso de la lamotrigina. También puede haber lesión en estos casos a nivel medular alto, en cuyo caso la primera opción sería la pregabalina y el gabapentin. O sea, que el dolor fibromiálgico tiene características neuropáticas y bueno, esto ya lo dijimos, que está mantenido por hiperactividad simpática. Otra cosa interesante es que un estudio doble ciego contra placebo mostró que las personas con fibromialgia tienen dolor inducido por la inyección de norepinefrina. Y esto fue lo que habilitó la puerta para el uso de los duales.
Dentro de todos los dolores mantenidos por el sistema simpático, como las neuralgias, el dolor fantasma, el regional complejo, el síndrome miofacial, las neuropatías metabólicas, el herpes, acá se ubica entre el síndrome miofacial y dolor mantenido por el simpático, la fibromialgia. Y ahora está surgiendo un nuevo grupo dentro de la fibromialgia, que son los pacientes en los que se detecta características especiales de la lesión de fibras pequeñas, que no sé, el tiempo dirá si finalmente, digamos, forman un cuadro previo a lo que acostumbramos ver como diabetes preclínica. Estos pacientes tienen mayor diámetro de la cintura, tienen intolerancia a la glucosa, algunos, y triglicéridos elevados. Entonces, bueno, se está estudiando porque no se sabe si todos los diagnosticados con fibromialgia que tienen esta complicación son fibromialgia o son un cuadro preclínico de la neuropatía metabólica. Los síntomas, no me voy a detener en todos los síntomas porque la verdad el paciente tiene montones, pero lo que sí quiero que sepan es que en estos pacientes los niveles de hormona del crecimiento son anormales. Esto explicaría mucho el hecho de la falta, o sea, del agotamiento que algunos pacientes sienten después del ejercicio. No solo lo sienten los pacientes con síndrome de fatiga crónica, sino algunos con fibromialgia también. La hormona de crecimiento se libera después de un determinado nivel de actividad física con el fin de reparar el organismo. Bueno, se ha visto que en estos pacientes no hay una liberación adecuada de esta hormona de crecimiento. También se vio producción de citoquinas proinflamatorias en todos estos cuadros, y para que ustedes tengan idea, lo que el paciente siente es como si tuviera un comienzo de una gripe, con todos los dolores musculares, a veces articulares, con ese decaimiento, con ese embotamiento. Y bueno, si lo vamos a ver, esto es mechar algo más, desde el punto de vista psicológico y de psicodinámico, o sea, de lo que tiene que ver con Freud, digamos, durante el primer año de vida, el bebé tiene ese estado como de síndrome de enfermedad por momentos. Ese es su disconfort, porque está en un periodo de crecimiento, de adaptación, etc. Entonces lo interpretan como un pedido de asistencia, ¿no? Y fíjense que en la contratransferencia de todos nosotros, a veces fastidia que el paciente sea tan demandante, pero es demandante porque se siente así, porque no puede con lo que le pasa. Entonces, bueno, un tal doctor Besdruck, rosarino, decía que si uno no puede quererlo al paciente, tiene que derivarlo. Y yo creo que es así, porque son pacientes difíciles de querer, pero que responden muy bien si se sienten contenidos. Entonces, en todas estas sintomatologías del paciente, las vías de conducción y neurotransmisores son comunes a todos estos síntomas. Por eso no tiene sentido que lo hable ahora en particular. Nosotros sabemos que hay distintos grupos de pacientes en base a síntomas, estado de salud general, fatiga y el pensamiento catastrófico que ellos puedan llegar a tener. Y eso hace que se puedan clasificar los pacientes en grupos en donde predomina lo mental y en otros en los que predomina lo físico, y algunos son combinados. Con respecto a esta pandemia, lo que puedo decir es que aquellos con trastorno físico, como
con los ejercicios, las indicaciones, la regulación de las actividades, la están pasando bastante pasable, porque de alguna manera esto les disminuyó todo el estrés que significa el trabajo, el estar haciendo otras cosas. En cambio, aquellos con trastornos en salud mental están muy afectados, muy ansiosos. Bueno, acá, como dice acá, identificar al grupo al que pertenece el paciente nos va a permitir ajustar mejor la medicación. Esto es lo que les quería compartir también como hallazgos de último tiempo. Ante esas situaciones que decíamos de injuria, inflamación y de tener que estar transmitiendo constantemente un estímulo doloroso a los centros cerebrales, se hicieron estudios para ver qué pasaba en la microglia espinal y se ve que hay una disminución de la microglia espinal después de los 10 a 21 días. Y el mismo estudio se fijó en los astrocitos y también encontró variaciones en la actividad y en la cantidad de los astrocitos a nivel de la médula espinal. Estos son estudios que se están haciendo ahora y que, bueno, nos llevarán a mayores avances. Otra cosa que me parece importante destacar es que los pacientes con fibromialgia, la mayoría de ustedes habrá visto que son más bien hipotensos. Yo les diría que a veces uno cree que no les llega bien el agua al tanque, y es cierto, porque al ser hipotensos, como que oxigenan menos el cerebro, y tienen velocidades de procesamiento cognitivo más lentas que los controles sanos, pero no son menos exactos, ¿no? Sino que son más lentos. ¿Cómo proceder ante esto? Bueno, lo importante es que el paciente pueda tener actividad normal, actividad física normal, 2 horas y media, 3, y después se acueste 15, 20 minutos, siempre que su vida se lo permita. Es difícil de lograrlo, tardan en aceptar esto, pero cuando le toman el gusto y ven que mejora y su rendimiento después de esos pequeños descansos, lo hacen. Y esto sería porque le damos tiempo a las células. Hay unas células paraventriculares del tercer ventrículo que se activan cuando falta el oxígeno. Y esas células, al activarse, prenden todas las alarmas del organismo, los vasoreceptores, los termorreceptores, todos, como que les silban a todos los receptores para que estén más alerta. Con lo cual, la persona, si sigue andando, es como que cada vez se va a ir sintiendo peor y rindiendo menos. Entonces, le aconsejamos esto, de recostarse 15, 20 minutos. Ahora después van a ver en qué influye esto. Hay otro cuadro en el cual la tensión arterial en estos pacientes puede llegar a disminuir desde el estar acostado, la posición supina, al levantarse, disminuye 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 10 milímetros en la presión diastólica, dentro de los 3 minutos de adoptar la bipedestación. Estos pacientes son los que se benefician con estos descansitos. Y vamos a dejarlo ahí hasta ver más adelante algo. En estos pacientes, si se comprueba, y si no tienen antecedentes familiares de hipertensión, hasta a veces andan muy bien solo con etilefrina, en bajas dosis, ¿no? Que les permite sostener mejor el día. Y siempre controlándolos cada tanto. Bueno, y el último grito de los descubrimientos. Se realizaron biopsias de piel en la porción distal de la pierna, cerca del tobillo,
y se vio que los pacientes con fibromialgia tenían pérdida de fibras axonales pequeñas tipo A delta y C, las que miden dolor y temperatura. Como dije antes, estos pacientes tenían un examen neurológico normal, porque estas fibras no dan alteraciones en los reflejos. Los estudios de conducción nerviosa eran normales también, porque no llegan a tener un potencial de acción que estimule la descarga. Y las biopsias de piel mostraba una disminución de las fibras axonales de las neuronas cortas. Y esto se vio en un porcentaje, o sea, la mitad de los pacientes con fibromialgia tenía esta reducción de densidad de fibra nerviosa en la epidermis. Y también se vio que esas fibras podrían ser adrenérgicas y colinérgicas. Bueno, en eso está la investigación en este momento. Ellos sugieren, los autores, que se debería pedir a todos los pacientes con fibromialgia esta biopsia de pierna distal. Bueno, yo no sé a cuáles de los pacientes que atiendo se la podría pedir, porque si encima les agrego alguna otra molestia, no sé qué resultado va a tener la relación. En la biopsia se vio cambios inflamatorios en el tejido, depósitos de inmunoglobulinas en la dermis y las paredes de los vasos, y presencia de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Por eso digo que a lo mejor la industria escucha esto y les va a querer dar biológicos. Esto implica un potencial mecanismo fisiopatológico para la pérdida de fibra nerviosa que simula una fibromialgia, o que es una fibromialgia. Entonces, la fibromialgia en este momento se considera un síndrome de sensibilización central más lesión del sistema nervioso periférico. Le vamos agregando, pero lo seguimos atendiendo nosotros. Y con mucho gusto porque son bastantes. Bueno, esto es en lo que está en la investigación en este momento. Les decía que se fijaran lo que íbamos a ver después, porque había una gran superposición entre pacientes con fibromialgia, neuropatía de pequeñas fibras, síndrome de fatiga crónica y el síndrome postural ortostático. Y yo tomé esto para que ustedes vieran los síntomas que tenía este último, porque se imbrican mucho, se parecen mucho. Las quejas de todos estos pacientes son casi las mismas. El síndrome de taquicardia postural ortostática tiene visión borrosa, sensación de palpitación en la cabeza, falta de concentración, cansancio, síntomas gastrointestinales como náuseas, calambres, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, falta de aliento, molestia en la cabeza, cuello y pecho, debilidad, trastornos del sueño, dificultad para hacer ejercicio, transpiración, ansiedad. O sea, viene un paciente cualquiera de estos y todos tienen estos síntomas. Y uno tiene que empezar a correr la maleza a ver a qué le va a apuntar con el tratamiento, porque no es lo mismo tratar un POTS que tratar una fibromialgia o un síndrome de fatiga crónica. Entonces, a lo mejor con la etilefrina puedo sostenerlo bien y con ejercicios, y bueno, pero este es digamos, el conflicto que representan estos pacientes, que están muy superpuestos y que la cantidad y calidad del dolor no los distingue. Bueno, esto es con lo que nos quedamos de conflicto. Y ahora voy a darles digamos, hablar mínimamente del síndrome de fatiga crónica, del diagnóstico, para diferenciarlo bien de la fibromialgia. En cuanto al diagnóstico diferencial, la fibromialgia debe diferenciarse de todas las enfermedades inflamatorias oncológicas que uno pueda pensar, y todas pueden concomitantemente tener fibromialgia. Los criterios mayores para el síndrome de fatiga crónica
es que, así como para la fibromialgia los síntomas tienen que estar 3 meses, para la fatiga crónica tienen que estar por lo menos 6 meses, y ya haber descartado cualquier otra causa orgánica de fatiga. Y los criterios menores, que son, digamos, los que más nos ayudan al diagnóstico diferencial con la fibromialgia, son: estos pacientes tienen febrícula, leve a veces, pero tienen febrícula si se la registra. Tienen odinofagia no exudativa, o sea, si le hago hisopados no va a dar nada, pero tienen de 4 a 6 anginas por año, que no se explican. Tienen linfopatía dolorosa palpable de la cadena anterior del cuello. Estos 3 signos son los que a mí me permiten hacer la diferencia, porque después la debilidad muscular, las mialgias, las artralgias, los trastornos del sueño, los síndromes neuropsicológicos, síntomas, perdón, y la fatiga post-ejercicio, la tienen también los de la fibromialgia. Tal vez la fatiga post-ejercicio no tanto, pero también la tienen. Algunos autores ahora al síndrome de fatiga crónica le llaman síndrome de fatiga post-ejercicio. No tiene importancia. Entonces, se habla de un síndrome de fatiga crónica definido si tiene más de 2 criterios mayores o 6 criterios menores o 2 signos físicos, que son estos que estamos acá viendo. Bueno, yo creo que con esto les he acercado lo último que hay en las investigaciones sobre fibromialgia, y vamos a dejar para mañana lo de tratamiento, así que si quieren hacer alguna pregunta, con todo gusto. Bueno, ahí desbloqueé para que puedan, el que quiera activar el micrófono pueda hablar. Si alguien quiere hacer algún comentario, si hay alguna pregunta. Si no, Gracias, doctora. Hermosa la clase como siempre. Yo, una pregunta, se entendió, me encantó. Ahora, ¿estos pacientes tienen una personalidad o un trastorno de personalidad previo? ¿O cómo se entiende que reaccionen así a nivel neurológico? ¿Qué hay previo a eso? Y esto que decía, ¿no? Que son vulnerables porque ya vienen con los 2 alelos cortos para la codificación de la recaptación del gen de serotonina, y porque se habla de predisposición familiar, pero lo que pasa es que no hay trabajos que puedan distinguir si esa predisposición es biológica y está dada por un gen, o si es por la convivencia con padres que ya tienen las mismas características. En general estos pacientes tienen padres disfuncionales, ¿no? Muy ansiosos, temerosos o depresivos. No se crían en un ámbito de refuerzo de la personalidad. La personalidad se va formando como por capas de experiencias que nos van dando la fortaleza con la que enfrentamos en todos los días. Por mi experiencia, me da vergüenza decir mi experiencia, pero bueno, hace 22 años que los veo, estos pacientes no tienen una resistencia al estrés psicológico o al estrés social, y son bastante ignorantes en lo que tiene que ver con habilidades sociales, entonces andan a los tumbos por la vida. O sea, se ven los índices indirectos: están peleados con la familia, están solos, no tienen amigos, no saben incluirse. Para incluirse, para estar en un grupo, uno trata de no molestar y trata de que no esperar tanto del otro y relacionarse con lo posible. Bueno, ellos son muy idealistas, muy justicieros, y si alguien hizo algo que no les gusta, entonces ya se retira. O sea, no tienen, yo digo, tendrían que enseñarles a jugar al ajedrez. A todos deberían enseñarnos, ¿no? Pero en especial a ellos, que la vida es un hacer y una consecuencia, que no es como debe ser. Está bien, debemos enseñar el deber ser, pero después debemos vivir con lo posible.
entonces no tienen habilidades. Y uno siente que está hablando con alguien que no entiende. Yo me doy cuenta de lo que les pasa a ustedes. Como yo me la sé, bueno, trato de ir buscando el punto en donde puedo generar un vínculo que anda muy bien, porque son muy necesitados, y desde ese lugar, desde una buena mirada, desde un aliento, ir mostrándoles que sí, que pueden manejar algo de lo que les pasa y enseñarles, ¿no? Eso es algo que me funciona, por si querés un tip. Viene el paciente y se sienta en el grupo, pónganle. Yo les digo al grupo, en algún momento, que ellos sí sufrieron injusticias, problemas, cosas que no les sirvieron, etcétera, pero que están sentados ahí. Y al estar sentados ahí, me están diciendo a mí que quieren aprender a mejorar, que quieren resolver. Y bueno, que eso es lo que justifica que yo les pueda brindar alguna posibilidad de salida. ¿Estoy hablando sola? Hola. No, Doc, se No, escucha. perfecto. Hola. Sí, Sí, se escucha perfecto. Lo que les digo es que eso de que si están ahí, se pongan una medalla, como el que fue a la guerra y vuelve, para desfilar ante la vida, porque están acá pese a todo. O sea, lo que hay que hacer es sacar al paciente de la victimización para ponerlo en protagonista del intento de recuperación. Excelente, doctora. Muchas gracias. No, por favor. Nora está levantando la mano. Nora, si querés comentar algo o hacer alguna pregunta. No sé si hay algún otro comentario, si no, pregunta. ¿Ahí se me escucha? Ahí se escucha, Nora, sí. Perdón, no estoy ducha con estas herramientas. Hola Miriam, qué lindo escucharte. Hola, gracias. Te quería hacer una pregunta que yo lo veo acá mucho. Si vos habías encontrado alguna relación también con el tipo de alimentación de estos pacientes. Porque bueno, noto que cuanto más hidrato simple, peor es la sintomatología. Sí, sí, esto que decía que lo mismo de esto de las fibras pequeñas pasa a nivel también de intestino, de vejiga, y no tienen los pacientes a veces una condición socioeconómica como para pedir muchos estudios, así que directamente les digo que prueben durante 15 días de no usar harinas blancas. Sí. Y si van a usar algún tipo de harina, que sea de las integrales y lo menos posible. Y ellos mismos notan que se sienten mejor, que no se sienten distendidos, que tienen menos dolor incluso. Y esto viene no solo por, saben que hay un síndrome de intolerancia a los hidratos de carbono que no llega a ser la celiaquía. Pero también hay una cosa, que esos intolerantes se distienden y al distenderse estimulan el vago, ¿no? Que es el que está ahí sobre el diafragma. Y eso también los hace sentir muy mal. En lo que es el tratamiento de estos pacientes, no de estos que vos decís, sino de todos los de la fibromialgia, hay que trabajar mucho con la estimulación del vago para que el paciente, digamos, estimule la actividad del parasimpático. Entonces, bueno, eso. Bien, gracias. Sí, acá yo lo estoy implementando mucho y la verdad que no solo en la fibromialgia, pero en pacientes con artritis psoriásica sobre todo. Lo que pasa es que los hidratos acidifican el medio.
Sí, Entonces, el acidificar el medio hace que la neurotransmisión sea más veloz. Por eso las medicinas complementarias o la medicina china recomiendan eso del limón con bicarbonato a la mañana, porque ¿qué hacen? Acidifican. claro. Digo, perdón, no acidifican, lo hacen, Neutraliza. neutralizan la acidez, y eso hace que la transmisión sea menos sensible. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Te mando un beso enorme y besos para Gracias, todos. igualmente. Bueno, ya está. No sé si hay otro comentario. Yo lo que le quería decir es que, como lo veíamos venir en algún momento, la fibromialgia va cobrando, ¿sí?, un grado de organicidad, ¿sí?, cada vez más manifiesto, una microorganicidad, si se quiere decir, ¿sí? Y hemos tenido, particularmente, me acuerdo de una paciente que como manifestaciones clínicas tenía toda una serie de dolores, molestias que eran inexplicables, ¿sí? Se empezaron a notar en algún momento trastornos de la frecuencia cardíaca, lo que dice usted, hipotensión ortostática, trastornos disautonómicos, y esta paciente evolucionó teniendo una patología de fibras finas, una neuropatía de fibras finas. Entonces, toda esta organicidad que se va viendo en las pacientes me parece que es esencial para el enfoque terapéutico, ¿sí? Y, Claro, no, decí. no, está. Que lo que yo creo es que son estadios previos a distintas enfermedades, porque yo he visto muchas, yo no sé si es que evolucionan a o se asocian con otras enfermedades como el síndrome de Sjögren. Muchas terminan con un síndrome de Sjögren, con una glucemia elevada, con distintas cosas que uno dice, ¿y yo qué estaría viendo en ese momento? ¿No será que esa supuesta fibromialgia es un estadio previo a todas estas otras? Y es interesante porque desde ese lugar podemos hacer cosas para mejorarlo. Bueno, muchísimas gracias, Doc. No sé si hay alguna otra Bueno, pregunta, comentario. Si no, ya vamos cerrando. La charla está grabada, así que la vamos a pasar después. Va a estar en YouTube. Así que yo le quería pedir, Doc, si tiene algo de la bibliografía, después me sí, la puede pasar por mail, porque vi algunos sí, sí, artículos que me parecían muy interesantes. ¿Sí? sí, sí, Así que sí, sí, bueno, cómo si no. no hay nada más, gracias Eh, y... lo- Sí, sí, perdón. te puedo pasar esto que vimos hasta ahora para que lo pongas también, si querés. Ah, bueno, sí, si es posible. Al Muchas que así gracias. ustedes también investigan sobre eso. Gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, vamos cerrando y Chao. nos vemos mañana a las 10. Que tengan buen día.